Dona María tenía 70 años y su vida se reflejaba en sus cabellos blancos y en su piel marcada por el paso del tiempo. Cada arruga contaba una historia, una vivencia, un suspiro de nostalgia. Vivía sola en un pequeño apartamento en su ciudad natal, un lugar donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Las paredes parecían guardar los ecos de risas pasadas y los susurros de antiguas conversaciones. La soledad era su compañera constante, una sombra que la seguía y la abrazaba con ternura, pero a la vez la mantenía atrapada en un ciclo de melancolía. Cada mañana, Dona María realizaba el mismo ritual. Se vestía con cuidado, peinaba sus cabellos canosos y miraba por la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso, un torbellino de vida que parecía alejarse de ella. Decidió que ese día haría algo diferente. Mientras caminaba por el parque, notó una entrada enmohecida que nunca había visto antes. Era un camino estrecho, cubierto de hojas secas y sombras, casi como si el tiempo lo hubiera olvidado. Atraída por una curiosidad inexplicable, se acercó. El aire era pesado, impregnado de un olor a moho que le recordaba las viejas casas de su infancia. Una brisa fría acarició su rostro, como si la invitaran a descubrir un secreto escondido. Cada paso que daba en esa dirección parecía romper un encantamiento. Al llegar, observó las paredes, llenas de pintura descascarada y grafitis que hablaban de vidas pasadas. Ante ella, una puerta entreabierta se mecía suavemente, como si estuviera esperando ser empujada. El silencio a su alrededor era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. De repente, un ligero ruido rompió la calma, un sonido sutil, como si algo estuviera siendo arrastrado. Dona María se tensó, pero su curiosidad era más potente que el miedo. Miró alrededor y se dio cuenta de que estaba sola, con la única compañía de aquel lugar olvidado y de sus propios pensamientos. Con cautela, entró en la edificación. El interior era sombrío y la luz apenas iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Allí, entre los escombros, sus ojos se posaron en un objeto que parecía llamar su atención: un cuaderno antiguo, cubierto de una gruesa capa de polvo. Pensó en los secretos que podría contener. Tal vez era un diario, una historia de alguien que había vivido en ese lugar. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién lo había escrito? ¿Qué historias y pensamientos habían quedado atrapados en esas páginas? El cuaderno parecía un portal hacia un mundo desconocido y, a pesar de su soledad, Dona María sentía una conexión fuerte con aquel objeto. Sus dedos temblorosos se acercaron, ansiosos por descubrir las palabras que podrían desvelar el pasado. Aquella atmósfera cargada de misterio la envolvía y el eco de sus propias memorias resonaba en su mente. Se preguntó por qué nunca antes había notado esta entrada, este cuaderno. Perdida en sus pensamientos, recordó momentos de su vida, encuentros y despedidas. La tristeza y la alegría se entrelazaban en su memoria, recordándole que, a pesar de las pérdidas y la soledad, la vida siempre tenía algo nuevo que ofrecer. Esa entrada olvidada era la prueba de que el mundo aún estaba lleno de sorpresas, incluso para alguien como ella. Cuando finalmente tocó la tapa del cuaderno, una corriente de emociones la invadió. Cada segundo se sentía como un susurro del destino, recordándole que aún había mucho por descubrir. Aquella experiencia era apenas el principio de un viaje que prometía abrir nuevas puertas, tanto a los recuerdos como a la vida misma. ¿Qué misterios había en las páginas amarillentas?
¿Qué secretos estaban esperando para ser revelados? Con el corazón latiendo con fuerza, Dona María sintió que algo dentro de ella había cambiado. Aquella entrada y aquel caderno eran más que un descubrimiento, eran una invitación a dejar atrás la soledad y abrazar la curiosidad. Aquel día, mientras el viento susurraba entre las hojas, ella sabía que estaba a punto de emprender un nuevo capítulo en su vida. La vida era un viaje, y al voltear la primera página, Dona María se dio cuenta de que nunca era tarde para comenzar a escribir su propia historia. Mientras se alejaba del pasado y se acercaba a lo desconocido, no solo se trataba de encontrar un caderno olvidado, sino de reencontrar a la mujer llena de sueños que había olvidado ser. Queridos amigos, si están tan intrigados como Dona María, no olviden darle un like, comenten desde dónde están viendo esta historia y suscríbanse para seguir acompañando a nuestra protagonista en este viaje. Dona María respiró hondo y con las manos temblorosas abrió el caderno. Las páginas crujieron como si se quejaran tras años de olvido. La primera hoja estaba llena de palabras cursivas, letras elegantes que danzaban en el papel amarillento. Eran cartas de amor, desbordadas de promesas y anhelos. A medida que leía, su corazón se adensó con una mezcla de nostalgia y tristeza. Cada carta hablaba de encuentros furtivos, sonrisas compartidas y esperas eternas. Eran relatos de un pasado vibrante y lleno de vida, uno que Dona María nunca vivió, pero que la invadía con una envidia sorda. Se preguntaba por qué nunca había experimentado ese tipo de amor. El eco de las palabras la atrapaba, recordándole sus propias expectativas no cumplidas, los sueños empañados por el tiempo. Al girar la página, encontró dibujos de corazones y poemas desgarradores. Las sombras de aquellos que habían sido parte de este lugar se alzaban como fantasmas a su alrededor. El caderno no solo contenía palabras, sino también ecos de risas, susurros y promesas olvidadas. Una sensación de abandono empezó a arraigarse en su pecho, como si esos amores perdidos la tomaran de la mano y la llevaran a unos momentos que debieron ser los suyos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Se dio cuenta de que su soledad era un monstruo alimentado por recuerdos y emociones reprimidas. Esa vida de la que leía era un recordatorio de lo que nunca fue. Quiso cerrar el caderno, pero sus manos se resistían. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Entonces, de repente, un ruido proveniente de un cuarto al fondo la sacó de su trance. El sonido era distinto, casi como un susurro. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podía estar allí? La soledad estaba tan arraigada en su vida que la idea de no estar sola resultaba desconcertante. Pero ese lugar quieto y lleno de historia la llamaba, y aunque el miedo se instaló en su estómago, la curiosidad la empujó hacia adelante. Con cautela, se levantó y se dirigió hacia el sonido. Cada paso resonaba en sus oídos, el eco de su propio ser luchando con el deseo de descubrir. Cuando llegó a la puerta del cuarto, respiró hondo. La manija crujió bajo la presión de su mano temblorosa, y allí, parado al otro lado, estaba un hombre de edad avanzada, con un rostro surcado por arrugas que narraban su propia historia. ¿Te has perdido?, preguntó con una voz suave pero firme. Dona María, aturdida, apenas pudo articular una respuesta. No, solo exploraba. Encontré este caderno. El hombre sonrió. Sus ojos destilaban una sabiduría acumulada a través de los años. Ese caderno ha sido testigo de muchas historias. Mi nombre es Joaquim.
yo viví aquí hace mucho tiempo. Y así, Joaquín comenzó a contarle sobre el lugar, sobre los sueños y desilusiones de aquellos que habían habitado esas paredes. Le habló de un amor fallido, de la risa de los niños que correteaban en el pasillo, de los días soleados llenos de promesas, y de cómo esas promesas a menudo se desvanecían. Cada relato era un puñal que traspasaba su corazón y rompía el velo de su propia soledad. «Es fácil perderse entre recuerdos», dijo Joaquín con melancolía, «pero también es hora de dejar ir lo que ya no existe». Dona María lo miró, sintiendo cómo su propio dolor encontraba compañía. Se dio cuenta de que cada historia revelada era un espejo de su propia vida, de sus propias elecciones. Las cartas que la habían tocado tan profundamente eran solo un fragmento. ¿Y si el amor se ha ido? ¿Cómo llenamos ese vacío?, susurró Dona María, aún atrapada entre el deseo de comprender y el temor a lo que podría descubrir. Joaquín sonrió. Sus ojos chispeaban. No siempre lo llenamos. A veces entendemos que la vida sigue, que la soledad puede no ser el fin, sino un pasaje a algo nuevo. Dona María sintió un nudo en el estómago. Había una belleza trágica en las palabras de Joaquín, pero también una inquietud. Estaba enfrentándose a un espejo que reflejaba no solo sus miedos, sino también sus esperanzas. Se dio cuenta de que el cuaderno no solo encerraba historias ajenas, sino que también podría ser su propia invitación al cambio. Mientras Joaquín continuaba con sus relatos, el sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente el cristal de la ventana. El aire se llenó de un aroma a tierra mojada, un perfume que acariciaba sus sentidos. En un momento de reflexión, se dijo a sí misma que nunca era tarde para escribir una nueva historia, pero el miedo seguía acechando. Y así, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse, Dona María sintió que un conflicto interno crecía como un torbellino que la atraía hacia la oscuridad de sus propios recuerdos. ¿Sería capaz de abrir ese cuaderno y mezclarse con esas historias? Mientras se quedaba inmóvil, contemplando su próximo paso, supo que había mucho más por descubrir. El misterio de aquel lugar, de las cartas y de Joaquín aún no había terminado. Su vida, como el cuaderno, estaba llena de páginas en blanco que solo esperaban ser escritas. Con cada latido de su corazón, se dio cuenta de que el tiempo no se detendría y su propia historia estaba esperando, aún sin resolver. Dona María se sentó en una vieja silla, aún vislumbrando las cartas que había leído, cada una resonando en su corazón como ecos de un pasado que siempre había estado justo al borde de su conciencia. El polvo flotante en el aire parecía danzar a su alrededor, mientras Joaquín continuaba narrando las historias de aquellos que habían habitado ese lugar. Con cada relato, su conexión con el cuaderno se hacía más fuerte, como si las palabras escritas pudieran, de alguna manera, sanar las heridas que llevaba dentro. Mientras Joaquín compartía la historia de una joven que había amado con locura, pero que había tenido que dejar todo atrás, Dona María se sintió transportada a su propia infancia. Recordó un rincón en su hogar donde jugaba, una vieja muñeca con un vestido deshilachado que todavía guardaba en un pequeño baúl. Era su objeto más preciado. Recordaba el olor a pan recién horneado que su madre solía preparar mientras ella soñaba con aventuras y promesas. Ella, con sus risas, parecía tan distante, casi como una imagen de ensueño, que ahora se manifestaba en ese momento. Dona María cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. La alegría de ser joven mezclada con la incertidumbre
de lo que vendría después, pero el eco de la tristeza también estaba presente, como un faro en la niebla. Su vida no había estado exenta de amor, pero aquellos años pasaron llenos de oportunidades perdidas, de caminos no tomados. Cuando escuchó nuevamente el ligero susurro que había atraído su atención, su corazón aceleró. Era un sonido familiar, casi un lamento, como si esas viejas paredes quisieran hablarle. Giró la cabeza hacia la dirección del eco, sintiendo que algo la llamaba desde el fondo de esa casa olvidada. ¿Era el pasado que retornaba para reclamarle la atención que había ignorado durante tanto tiempo? ¿Ese sonido?, preguntó, su voz temblorosa. Joaquín la miró con compasión. A veces, las memorias se manifiestan así, como ecos en el aire. Este lugar está lleno de historias esperando ser escuchadas, de vidas que dejaron su huella. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente. ¿Y cuál era la huella que Dona María había dejado? ¿Qué historias contarían las paredes de su propia vida? Recordó las veces que había dudado, cuando eligió la seguridad en lugar del amor, el silencio en lugar del grito. La mezcla de tristeza y nostalgia se intensificaba. Cuando las personas se van, sus historias permanecen. Ellas siguen hablando si estamos dispuestos a escuchar. Continuó Joaquín como si leyera sus pensamientos. Dona María miró las cartas. Sus manos, aún temblorosas, se aferraron a la tapa del cuaderno. Había una carta más, casi oculta entre las páginas desgastadas. Con cuidado, la desenrolló y empezó a leer. Era una carta de despedida, el amor que había sido, un amor que no cuajó, pero lleno de gratitud. A cada palabra su corazón se sentía más pesado, pero también liberado, como si esas emociones reprimidas finalmente le dieran permiso para salir. La letra fluía con elegancia, la pasión palpitante en cada línea formada con una tinta desvaída. Mientras leía, se sintió cada vez más conectada con aquella joven que, al igual que ella, había enfrentado el miedo al olvido y, a su vez, había soñado. La interrogante que surgía en su mente era cruda. Si esa joven hubiera sido ella, ¿habría tomado decisiones diferentes? ¿Se habría permitido amar? El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el olor a tierra mojada, un aroma que parecía abrazarla, recordándole que la vida es efímera, que las hojas caen y vuelven a brotar. ¿Era posible que el destino la estuviera llamando a ser parte de una nueva historia, en lugar de quedarse atrapada en la repetición de recuerdos pasados? Joaquín la miró. Sus ojos, profundos y comprensivos, parecían decirle que todas las decisiones la habían traído hasta allí. «Debemos atrevernos a dejar ir lo que nos pesa», le dijo, como si supiera de sus luchas internas. «Este lugar tiene tantas historias por contar. Quizás sea hora de que empieces a escribir la tuya». Más que nunca, la curiosidad comenzaba a superar su miedo. Se preguntó qué significaría soltar las cadenas del pasado. La idea de reescribir su historia la llenaba de una mezcla de emoción y angustia. Fue entonces cuando, al dar la vuelta y observar el cuarto, su mirada se detuvo en un viejo baúl en la esquina. Cubierto de polvo, se levantó, sintiendo que cada paso la empujaba hacia el descubrimiento. Abrió la tapa del baúl con un crujido que resonó en sus oídos. Su interior desbordaba recuerdos, cartas amarillas, fotografías con risas congeladas en el tiempo y al fondo una muñeca de trapo. Era una versión marchita de aquella muñeca que había amado de pequeña. Sus ojos
se llenaron de lágrimas. Era como si de repente su infancia estuviera frente a ella, reclamando su atención, recordándole que también había tenido su propia historia de amor, de sueños y de oportunidades. Joaquim se acercó y observó con interés. A veces, las cosas que guardamos son las que más nos definen. Dona María asintió, sintiendo que una parte de ella que había estado dormida estaba despertando. La muñeca resonaba con un eco de pureza, de amor incondicional. Sin embargo, el peso de su vida seguía presente, como un recordatorio persuasivo de que el tiempo nunca se detiene. Se preguntó qué legados había dejado en su andar por la vida, cuáles eran las impresiones que había marcado en otros, los silencios que había elegido llenar con soledad, los momentos que se habían perdido en los recovecos de la memoria. A medida que se enfrentaba a su propio reflejo en el eco de Joaquim y en el ruido persistente que aún resonaba en el aire, entendió que cada historia es parte de un entramado mayor. La vida se va tejiendo a medida que se cuentan y se escuchan las historias. Mientras el viento susurraba en el exterior, llevando consigo los recuerdos de tiempos pasados, Dona María sintió que una nueva resolución se formaba en su interior. La curiosidad se había apoderado de ella. Quizás no es tarde para encontrar un nuevo camino, dijo en voz baja, casi como una promesa hacia sí misma, mientras la lluvia caía a raudales afuera. Con la muñeca apretada contra su pecho y el cuaderno en su regazo, sabía que debía adentrarse en esta nueva neblina de incertidumbres. En su corazón, el miedo al olvido crecía, pero el deseo por escribir su propia historia se transformaba en una fe incipiente. La trama no estaba completa, las páginas aún estaban en blanco, esperando ser llenadas. Dona María se sentó nuevamente, con la muñeca en su regazo, mientras Joaquim la observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. Era un hombre cuyas arrugas parecían narrar historias propias y ajenas. La conexión entre ellos crecía a medida que compartían sus experiencias, cada palabra un ladrillo en la construcción de un lazo inesperado. ¿Sabes? Este lugar tiene un poder especial, dijo Joaquim, rompiendo el silencio que había comenzado a tejerse entre ellos. Nos invita a recordar, a enfrentar lo que hemos dejado atrás. Dona María asintió lentamente, sintiendo el peso de su propio pasado. Su voz temblorosa, cargada de nostalgia, respondió: a veces es difícil recordar lo que no se ha vivido, las oportunidades que se perdieron, los amores que nunca florecieron. Joaquim la miró con atención, su expresión grave, pero comprensiva. El pasado puede ser un fresco desgastado, pero también puede ser un mapa que revela los caminos que aún no hemos recorrido. Las huellas que dejamos marcan una historia que no se ha cerrado. Cerró los ojos, permitiendo que sus palabras la envolvieran. Se sintió como si estuviera recibiendo un abrigo cálido, el tipo de sustento que había estado buscando en su soledad. He estado tan atrapada en mis recuerdos que olvidé cómo respirar en el presente, murmuró, sintiendo una oleada de vulnerabilidad que la invadía. Recuerda que cada historia es un reflejo de nuestra fortaleza y de nuestras heridas, replicó Joaquim, su voz suave como un susurro. Compartirlas puede liberarnos. A medida que compartían diálogos simples pero profundos, las paredes comenzaron a cobrar vida. Los ecos de risas perdidas y susurros olvidados resonaban con un nuevo significado. Todo parecía fluir en armonía, como un tema musical que les recordaba la belleza de lo compartido. A
aquel lugar, al principio sombrío, ahora se sentía como un refugio. Dona María tenía la impresión de que cada palabra intercambiada estaba creando una red de comprensión que la unía a Joaquim y a sus propias memorias. Sin embargo, había siluetas de dolor que se mantenían al borde de su mente, sombras que no podían ser borradas fácilmente. He cargado con secretos, miedos que no me atrevo a compartir, admitió, sintiéndose un poco más ligera. A veces, lo que más tememos es precisamente lo que más necesitamos liberar, dijo Joaquim, su tono lleno de sabiduría. Este lugar ya ha guardado muchos secretos y tu historia merece un lugar entre ellos. Dona María sintió que sus emociones luchaban entre sí, el deseo de sanar y la necesidad de aferrarse a sus traumas se entrelazaban, creando una lucha interna. Un nuevo impulso la llevó a abrir nuevamente el caderno, como si fuera un viejo amigo ansioso por compartir una verdad olvidada. Mientras buscaba en las páginas, un objeto cayó al suelo, una fotografía descolorida, arrugada en sus bordes. Sus corazones se aceleraron al unísono, mientras Joaquim se inclinaba para recogerla. Al acercarla a su rostro, el silencio se adensó. ¿Quiénes son?, preguntó ella, asomando su curiosidad. Dona María observó las caras de desconocidos. Eran varias personas sonriendo, un grupo unido por la risa y la camaradería. Uno de los rostros, sin embargo, la miraba de una manera que le resultaba casi familiar, como si la memoria la estuviera intentando llevar a un rincón olvidado. «Es posible que estos sean quienes habitaron aquí antes de mí», comentó Joaquim, admirando la imagen. Ellos también compartieron sus historias, sus risas y quizás algunas de sus tristezas. El eco de aquellas risas resonó en la habitación, envolviéndola en una nostálgica marea de emociones. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la imagen, recordando momentos de su propia vida marcados por la alegría y la tristeza. Funcionaba como un espejo que reflejaba todo lo que había amado y perdido. Las risas son parte del tejido de la vida, Dona María, dijo Joaquim, su mirada serena. Pero también hay que dar espacio al dolor. A veces, entender el dolor nos ayuda a liberar el peso de las sombras. Ella suspiró, sintiéndose dividida. Compartir sus propios traumas le parecía una tarea monumental. Sin embargo, la comprensión en los ojos de Joaquim la hacía cuestionar sus límites, su reticencia a abrirse. ¿Y si comparto mis miedos y mis ambiciones, podría encontrar la libertad?, preguntó, temiendo la respuesta, pero sintiendo que no podía volver atrás. No hay una respuesta correcta, pero el primer paso es abrirse a la posibilidad. Este lugar es más que un refugio, es un puente hacia tu vida, respondió él, alentador. Las historias compartidas pueden tejer nuevos hilos en el lienzo de tu existencia. Con cada palabra de Joaquim, una parte de Dona María comenzaba a despertar, un fuego que había sido apagado por el tiempo, pero la inseguridad seguía presente. Me aterra la idea de estar frente a mi dolor. ¿Y si no soy capaz de soportarlo?, admitió, su voz ahora temblorosa. El miedo nunca desaparecerá del todo, pero siempre podemos decidir cómo enfrentarlo. Esto no es solo un lugar físico, es una oportunidad de comenzar de nuevo, dijo, su aliento casi palpable entre ellos. Mientras el cielo se oscurecía, el sonido de la lluvia seguía en el fondo, una melodía que acompañaba su intercambio. Dona María sintió que las paredes la protegían, como una madre amorosa,
guardando sus secretos y sus anhelos. Cada encuentro con Joaquín se convertía en un hilo que tejía conexiones más profundas, generando un sentido de comunidad, incluso en esa soledad compartida. Sin embargo, la incertidumbre seguía pesando sobre su corazón. Quizás el viejo baúl lleno de recuerdos, el cuaderno con historias ajenas y las risas atrapadas entre las paredes eran señales de que su vida podía cambiar. Pero el temor a confrontar sus propias sombras insistía en retenerla. No tengo todas las respuestas y no sé si quiero enfrentar mis traumas. Pero, ¿qué pasa si esas historias están llenas de cosas aún no entendidas?, preguntó, cada palabra rebosante de genuina vulnerabilidad. Eso depende de ti, replicó Joaquín, asintiendo. Su voz resonaba con una calidez reconfortante, porque en el fondo, cada paso hacia la verdad es también un paso hacia la libertad. En ese momento, Donna María sintió que podía exhalar. La lluvia se convirtió en un canto suave del mundo en el que decidió vivir, no como un eco en el olvido, sino como una orquesta de historias esperando ser contadas. La próxima página del cuaderno aguardaba, y con cada encuentro la vida misma le ofrecía una promesa: el poder de redescubrirse. Donna María estaba lista para dejar que las sombras hablaran y en su camino quizás descubriera lo que era realmente liberarse. El misterio de su propia vida continuaba y ella estaba decidida a desvelarlo, un paso a la vez. Donna María sintió que las sombras de su pasado comenzaban a despejarse mientras Joaquín compartía más historias. Cada relato le ofrecía una visión del lugar, una conexión con aquellos que habían vivido, amado y perdido en ese espacio sagrado. Poco a poco, la tristeza se transformaba en curiosidad. La melancolía se acomodaba en su interior, pero no como una carga, sino como un eco que le pedía a gritos ser escuchado. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente mientras ella giraba la fotografía entre sus manos. Las risas de aquellos rostros despreocupados parecían llamarla, como un susurro de tiempos que nunca conoció. Se preguntaba qué historias escondían esos ojos. La conexión era palpable, como si cada fragmento compartido estuviera tejiendo un lazo entre su vida y la de aquellos desconocidos. Mientras seguía mirando la imagen, la atmósfera del cuarto comenzó a cambiar. Un aire fresco entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda. La lluvia afuera se convirtió en una sinfonía, un fondo musical que impulsaba su viaje emocional. Donna María recordó los días de su infancia, las risas que solían fluir como ríos de luz, y aunque la nostalgia por esos momentos la invadía, también sentía una chispa de esperanza. Cada uno de ellos dejó su marca aquí, dijo Joaquín, rompiendo el silencio que las palabras compartidas habían creado. ¿Y tú, Donna María, también tienes una historia que contar? Su mirada se encontró con la de Joaquín, y en ese instante sintió que su vida estaba al borde de un cambio. Era como si el cuaderno y su propia historia se entrelazaran, como dos puntos en un vasto mapa por descubrir. Nunca había pensado en sí misma como parte de un relato mayor, pero allí estaba, en medio de un cruce de caminos. Mientras él hablaba, Donna María se entregó a una reflexión profunda. Las historias que Joaquín compartía eran al mismo tiempo ajenas y familiares, un espejo que reflejaba sus propias luchas. A medida que el relato se desarrollaba, ella sentía una creciente confianza en su interior. Se dio cuenta de que había estado viviendo a la sombra de sus propios recuerdos, temerosa de abrirse al futuro.
Al mirar nuevamente la fotografía, algo en su pecho se iluminó. En la polvareda de sus pensamientos, vio destellos de una versión más joven de ella misma, una mujer llena de sueños y promesas. Se sintió conectada a esa parte de su vida, a esa niña que corría tras mariposas y que creía en la magia de los momentos. Un escalofrío recorrió su espine. Era como si la imagen ayudara a desenterrar esa parte olvidada de sí misma. La mujer que una vez fue, con su risa y sus esperanzas, ahora resurgía como un símbolo de lo que aún podía ser. Para ella, ese momento se tornó crucial. ¿Qué sucedió con ellos?, preguntó, señalando la fotografía. El deseo de comprender se aferró a sus palabras. Joaquim la observó cuidadosamente y su voz se tornó suave, como el murmullo de la lluvia en el exterior. Algunos se fueron en busca de nuevas aventuras. Otros se quedaron a enfrentar sus propios demonios. Pero todos dejaron una parte de sí mismos en este lugar. A veces, resignarse a lo que perdimos nos destierra, y solo al volver a recordar podemos sanar. Donna María sintió que el peso de sus propias decisiones se balanceaba en el aire. Había momentos en su vida que había eludido, elecciones que no había tomado por miedo. Cada una de esas historias, cada abandono, se convirtió en un faro que la guiaba hacia el autoexamen. De repente, una rama crujió fuera y su atención se desvió hacia la ventana. A través de las gotas de lluvia, vio una pequeña flor brotando entre los escombros. Era un acto de resistencia, un símbolo de vida en medio de la desolación. La imagen de la flor se grabó en su memoria, resonando con la nueva esperanza que comenzaba a florecer en su propio corazón. A veces, hasta en los lugares más olvidados, la vida encuentra una manera de renacer, dijo Joaquim, siguiendo su mirada. Al igual que esa flor, tú también puedes encontrar tu camino en medio de las sombras. La conexión entre ellos se intensificó y Donna María sintió esa energía calidez surgiendo dentro de ella. Era como si una puerta se hubiera entreabierto, invitándola a entrar en su propia historia. La idea de permitir que sus propias sombras fueran parte de su vida ahora le parecía menos aterradora. Quizás no tengo que enfrentar mis miedos sola, reflexionó mirando a Joaquim. Su voz estaba impregnada de una nueva resolución. Quizás al compartir, al abrirme, puedo encontrar la fuerza para liberar lo que he reprimido. Joaquim sonrió, comprendiendo la transformación que estaba comenzando a manifestarse en su interior. Tu historia es solo el comienzo. Cada nuevo descubrimiento puede ser un peldaño que te lleve a reescribir lo que creías perdido, añadió, alentándola. Mientras las últimas luces del día se desvanecían y la lluvia finalmente se detenía, un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Donna María se sumergió en sus pensamientos, contemplando cómo el lugar podría convertirse en su refugio. Sintiéndose fortalecida, tomó una decisión. Debía escribir, debía dejar que las palabras fluyeran, como la lluvia que ahora cesaba, permitiendo a la vida renacer. De repente, notó que el cuaderno, además de las cartas, había una página que parecía estar parcialmente abierta. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, se inclinó hacia adelante para explorarla. La curiosidad se adueñó de su ser. Sin dudarlo, levantó el cuaderno y pasó las páginas. Una nueva carta, aún sin leer, hizo que su corazón diera un vuelco. Era un diario. Donna María sintió que el tiempo se detenía mientras su mirada se posaba en las palabras escritas.
Este nuevo hallazgo prometía ser el impulso que necesitaba para enfrentar no solo su pasado, sino también su futuro. En ese instante, el aire vibraba con posibilidades. La transformación estaba en marcha y ella se sintió lista para dar el paso, abrazando con valentía su historia y el viaje que la aguardaba. Donna María respiró hondo mientras sostenía el cuaderno en sus manos, sintiendo una combinación de miedo y emoción recorrer su cuerpo. La idea de que las páginas pudieran contener más que simples cartas la llenaba de expectativa. Se acercó un poco más a la luz que entraba por la ventana, observando detenidamente cada palabra escrita. Mientras pasaba las páginas, su mente se llenó de curiosidad. ¿Qué secretos podría esconder ese cuaderno? Al llegar a la próxima hoja, sus ojos se encuentran con un diario. La escritura era distinta, más suelta, como si quien lo había escrito quisiera desahogar no solo sus pensamientos, sino también sus sentimientos. Con cada línea que leía, una historia se entrelazaba con la suya. Era una tarde de primavera cuando todo cambió. El aire estaba impregnado de frescura. Pero detrás de esa belleza se escondía el eco de un desastre inminente. Donna María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Qué desastre! La curiosidad se apoderó de ella. El relato continuaba, narrando cómo un grupo de amigos había decidido celebrar el inicio de la primavera en ese mismo lugar, ese lugar que ella ahora llamaba refugio. Weekends de risas, juegos y promesas que parecían eternas. Sin embargo, el tono se tornó oscuro. Una tormenta llegó de manera inesperada, destrozando la alegría. La risa se convirtió en pánico, leía. Se escucharon gritos y el agua arrastró todo a su paso. Cada palabra la impactó. Aquellos rostros sonrientes, esos lazos de amistad, habían sido arrasados por un trágico evento. Estaba claro que la vida de quienes habían estado allí había cambiado para siempre. Al final, fue el silencio lo que quedó, y este lugar se llenó de sombras. Donna María sintió que su corazón se apretaba. Esa historia de naufragio emocional resonaba profundamente con su propia vida. Joaquín, al ver la expresión en su rostro, se acercó lentamente. Pasaron años antes de que alguien volviera a habitar este lugar. La gente tiene miedo de lo que no comprende, dijo, su voz impregnada de sabiduría. Es un ciclo, Donna María. Todos compartimos el mismo dolor, la misma lucha. Ella lo miró, sintiendo que su historia se entrelazaba aún más con la de aquellos que habían vivido allí. Las imágenes de risas y de caos se fundían en su mente y su propia tristeza se sentía como un eco de lo que había sucedido. Nunca hemos podido dejar ir nuestras sombras, murmuró. Pero Joaquín hizo una pausa, como si esperara que entendiera algo más. Las sombras son parte de nuestra historia, pero también lo es la renovación. Aquí, donde una vez se gestó la tragedia, podemos encontrar la fuerza para resurgir, sugirió, tocando con cariño la cubierta del cuaderno. Donna María sintió cómo la esperanza comenzaba a florecer en su interior. Quizás este lugar no solo era un refugio para las sombras, sino también un hogar para las historias de superación. ¿Y cómo encontramos esa fuerza?, preguntó, sintiéndose vulnerable pero animada por el deseo de aprender. Joaquín le sonrió como si viera algo en ella. A veces debes dejar ir lo que no puedes cambiar y aferrarte a lo que puedes transformar. Es un acto de valentía. Con esas palabras aún resonando en su mente, la idea de conectar con su propia historia
cobraba sentido. Ya no quería vivir solo en sus recuerdos, quería reescribir su destino. Fue entonces cuando Joaquim sacó una antigua llave de su bolsillo. Era pequeña y pesada, hecha de un metal brillante con el tiempo. Esta llave simboliza tus oportunidades. Cada vez que sientas miedo o duda, piensa en ella como un recordatorio de que el futuro puede ser diferente, le ofreció. Sus ojos reflejaban confianza. Dona María sintió el peso de la llave en su palma, un símbolo tangible de todo lo que había aprendido. Es como si cada historia que he escuchado aquí me estuviera empujando hacia adelante, dijo, sintiendo que cada palabra pronunciada la conectaba aún más con sus propias ambiciones. Mientras la mirada de Joaquim se mantenía firme en ella, sintió que una corriente de emociones inundaba su ser. La tristeza se mezclaba con un destello de aliento renovador. Apretando la llave, se dio cuenta de que había un camino por delante, aunque oscuro y lleno de interrogantes. El deseo de explorar lo desconocido empezaba a reemplazar el miedo. Dona María cerró los ojos, dejando que las emociones fluyeran. Las memorias que había reprimido, las decepciones que había abrazado, todo se convergía en una sola súplica que vibraba en su pecho, un anhelo de paz. Aquella jornada se convirtió en una invitación a aceptar el pasado y a mirar hacia adelante. ¿Cómo transformar el dolor en fuerza? La respuesta no era simple, pero sabía que lo intentaría. La vida le había enseñado a adaptarse, a creer en lo que podría ser, incluso bajo la presión de lo que ya había sido. El ruido de la lluvia afuera continuaba, casi como un canto que la impulsaba a recordar la belleza de la renovación. Detrás de sus lágrimas se escondía la luz de una nueva oportunidad. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró mirando a Joaquim, quien ahora era más que un extraño. Se había convertido en un compañero en este viaje inesperado. Juntos compartían un silencio cargado de posibilidades. Las historias del pasado y el presente convergían en un solo momento. Un instante donde la tristeza se transformaba en esperanza. Con la llave en la mano y el cuaderno en su regazo, Dona María estaba lista para enfrentar lo que vendría. Mientras el eco de las viejas memorias se desvanecía lentamente, una nueva vida comenzaba a escribir su propio capítulo. Ahora entendía que no estaba sola en su lucha, que el ciclo de dolor y renovación formaba parte de una sinfonía más grande y que esta historia, su historia, estaba destinada a continuar. Dona María sentía que las sombras de su pasado comenzaban a estrecharse a su alrededor y en ese instante la conexión con Joaquim se volvía más profunda. La revelación de aquel diario resonaba en su corazón como un eco de su propia vida. Las historias de aquellos que habían estado allí, sufriendo y riendo, la hacía cuestionar el significado de su propio abandono. A veces, el lugar en el que estamos refleja lo que llevamos dentro, dijo Dona María en voz baja, sus ojos fijos en el cuaderno. Había un peso en sus palabras, una verdad que brotaba desde lo más hondo de su ser. Joaquim la miró atentamente, sintiendo la carga emocional que las rodeaba. Es cierto, y a menudo lo que abandonamos se convierte en la representación de lo que hemos dejado de lado en nuestra vida, replicó él, su voz suave como la luz que se filtraba por la ventana. Las paredes de este lugar también cuentan su propio duelo. Ella sintió que la atmósfera cambiaba. La lluvia afuera había cesado, pero ahora el silencio era profundo, casi palpable. Mientras Joaquim hablaba, su mente viajaba a sus propios recuerdos, las elecciones que había hecho,
la llevaban a este momento. El abandono de sus sueños, de su juventud, era un eco que retumbaba en su corazón. Es doloroso recordar lo que no fue, admitió dona María, sintiendo que su pecho se apretaba. La vida a veces se siente como un camino en el que hemos perdido nuestro rumbo. Joaquín asintió, sus ojos llenos de empatía. Pero esos caminos a menudo nos enseñan. Realmente podemos encontrar un nuevo sentido, incluso en nuestras cicatrices, dijo, sus palabras como bálsamo en el aire. Este lugar solitario puede transformarse en un refugio, no solo de tristeza, sino de renacimiento. Dona María sintió un sinfín de emociones luchando dentro de ella. Mientras contemplaba las páginas amarillentas del diario, una parte de su historia se iluminaba. Las sombras que había estado tratando de ignorar comenzaban a hablarle. Las tristezas, los momentos desperdiciados, todo estaba ahí, esperando ser escuchado. ¿Cómo se hace para dejar ir lo que nos duele?, preguntó, su voz quebrada. En su interior, una batalla se libraba. La elección entre aferrarse a su soledad o dar un paso hacia lo desconocido. La lucha entre los recuerdos de su vida y la posibilidad de un futuro distinto. Joaquín respiró profundo, mirando hacia las paredes que antes parecían muertas. A veces, reconocer nuestro dolor es el primer paso. Cada grieta en estas paredes es un reflejo de vidas que se enfrentaron a dificultades, dijo, gesticulando hacia los grafitis que adornaban las superficies. Pero también hay color en sus historias. Este lugar puede renacer. Dona María levantó la vista, observando cómo una luz tenue comenzaba a infiltrarse por las ventanas. Era como si las sombras se replegaran al sentir la calidez. La emoción la sobrepasaba y casi podía imaginar cómo esos pequeños rayos de luz suavizaban las cicatrices del lugar. Si este lugar puede transformarse, entonces, comenzó a decir, sintiendo que un atisbo de esperanza germinaba, ¿podría yo también encontrar mi propia transformación? Claro que sí, respondió Joaquín, su mirada plácida pero firme. Lo que este lugar necesita es vida. Y tú, dona María, puedes ser esa vida. Tus palabras, tus historias, pueden revivir no solo este espacio, sino también a ti misma. La revelación de Joaquín la golpeó con fuerza. La vida que había dejado atrás podría resurgir como una flor que encuentra la luz. Pero justo cuando un destello de esperanza brillaba en su interior, las sombras del pasado comenzaron a deslizarse nuevamente. Mientras el aire se llenaba de posibilidades, una oleada de miedo la atravesó. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el dolor que había mantenido guardado? La idea de liberarse de su soledad era tentadora, pero la incertidumbre la hacía dudar. No es fácil, murmuró dona María sintiendo que la ansiedad le apretaba el pecho. No sé si puedo dejar ir lo que he vivido, lo que he perdido. Cómo enfrentamos el pasado puede definir cómo vivimos hoy, dijo Joaquín. Su voz era un faro de sabiduría. No se trata de olvidar, sino de integrar esas experiencias. Cada paso que tomas es un ladrillo en la construcción de tu futuro. Las palabras flotaron en el aire y dona María se sintió conmovida. ¿Y si se permitía sentir? ¿Y si el dolor no era un enemigo, sino un maestro? La idea era liberadora. El lugar, con su historia opaca, también se convertía en un símbolo de renacimiento. De repente, mientras observaba el diario, una idea brotó en su mente como una chispa. Si las paredes podían empezar a ganar color, ella también podía permitir que su vida floreciera.
¿Por qué entonces no dejar que el pasado Hathea Tiránais la guía para lo que vendría? Joaquim sonrió, percibiendo el cambio en su energía. Las sombras no son solo un recordatorio de lo que hemos perdido, también son el terreno fértil donde las nuevas historias pueden crecer, dijo, sus ojos brillando con convicción. Dona María sintió una oleada de energía en su interior. A medida que sus emociones resonaban en ella, el lugar a su alrededor parecía cobrar vida. Había comenzado a ver colores en lo que antes eran solo sombras. Las paredes, antes grises y desoladas, ahora parecía que empezaban a vibrar con un nuevo propósito. Quizás este lugar sea un espejo de lo que puedo llegar a ser, dijo, con una voz más firme. Las sombras y el dolor estaban ahí, pero también lo estaban la fuerza y la capacidad de renacer. Mientras se encontraba allí, entre las historias de su vida y las de aquellos que habían vivido en ese espacio, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando una nueva mañana. Dona María sintió que con cada palabra, cada decisión, se acercaba un poco más a encontrar su propia luz. La elección estaba clara, se estaba levantando, abriendo su corazón para recibir lo que estaba por venir. El cuaderno le revelaba no solo el peso del pasado, sino la posibilidad de abrazar la transformación. Con cada latido de su corazón sabía que estaba lista para hacer frente a sus sombras y abrazar la vida que aún la estaba llamando. Era hora de tomar una decisión. A medida que el sol iluminaba el lugar, Dona María sintió que una nueva historia estaba a punto de comenzar. La balanza se inclinaba frente a ella y aunque el camino fuera incierto, la promesa de una vida renovada la animaba a seguir adelante. Dona María respiró hondo, sintiendo la energía vibrante que la rodeaba. Aquel lugar, que antes había sido un refugio de soledad y sombras, empezaba a convertirse en un espacio de transformación. Mientras Joaquim la observaba, ella se dio cuenta de que era momento de confrontar sus propios miedos y aceptar lo que había dejado atrás. Las memorias que había mantenido en lo profundo de su ser eran parte de quien realmente era, y era hora de reconciliarse con ellas. Con el cuaderno abierto frente a ella, Dona María se sintió impulsada a sumergirse en las páginas. Cada palabra era un eco de su historia, un recordatorio de que el dolor pudo haberla definido, pero no la tenía que controlar. Abrió el cuaderno en una sección que no había registrado antes y allí encontró una carta que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era una escritura familiar, una nota de amor que emanaba sentimientos profundos, pero también advertencias. La letra hablaba de una conexión que no se podía ignorar, de una promesa de amor eterno y también de dificultades. Había una mención a un evento trágico, un día que había marcado a aquellas personas. La advertencia era clara. Lo que había sucedido en ese lugar podía repetirse. Dona María sintió un escalofrío. Era posible que aquellos ecos de dolor todavía reverberaran en las paredes, influyendo en su vida. «Debemos enfrentarlo, Dona María», dijo Joaquim, sacándola de sus pensamientos. Su voz era firme y reconfortante. Lo que está escrito aquí no busca asustarte, sino alertarte. Cada historia tiene su carga, pero también su lección. Dona María miró a Joaquim, ofreciéndole una mirada de agradecimiento. Su guía era como una luz en la oscuridad. Ella entendía que no podía seguir huyendo de lo que había sido. Con determinación, decidió que iba a afrontar lo que había aprendido.
darle un sentido a las sombras en su vida. Quizás mi historia sea más que un solo capítulo marcado por la pérdida, murmuró, sintiendo que una manta de esperanza comenzaba a envolverla. Es momento de honrar la vida que he vivido y reconocer que cada paso, cada decisión me ha llevado hasta aquí. Mientras hablaba, sintió el calor de la transformación en su interior. Era hora de permitir que las memorias fluyeran, de abrir las puertas de su corazón para dejar que la luz entrara en aquellas esquinas oscuras. En ese instante, miró por la ventana donde la luz del sol comenzaba a filtrarse. Las gotas de lluvia en el cristal brillaban, reflejando todos los colores del arco iris. Era como un símbolo de lo que podría llegar a ser. Este lugar no tiene que seguir siendo un símbolo de dolor. Puede ser un faro de sabiduría y renovación, dijo, su voz ahora más fuerte y clara. Un nuevo propósito había brotado en ella. Joaquim asintió, animando su revelación. Así es, cada historia de pérdida puede ser un puente hacia la recuperación. Aquello que olvidaste puede ser revivido con cariño y entendimiento. Entonces, impulsada por una fuerza que sentía crecer dentro de ella, Donna María decidió leer la siguiente página del cuaderno. La carta suplicaba perdón. Era un ruego de alguien que había amado intensamente y que había tenido que dejar todo atrás. Este acto de amor, las palabras de arrepentimiento, resonaron profundamente en su corazón. Esa carta le recordó su propia vida, los amores que había dejado ir, las oportunidades que había desechado por miedo. En ese momento, comprendió que como el lugar había sido capaz de resurgir, también ella podía hacerlo. Las sombras eran solo una parte de su historia, pero no definían su futuro. El poder de las palabras es inmenso, dijo, levantando la mirada hacia Joaquim. Quizás lo que más necesito es recordar que el amor, en todas sus formas, puede ser sanador. Donna María sintió el impulso de plasmar sus pensamientos en el papel. De repente, el deseo de escribir se encendió en ella como un fuego ardiente. Se apresuró a tomar una pluma del suelo junto al baúl, dejando que su mano se moviera libremente. Con cada trazo, cada palabra, comenzaba a liberar el peso que había cargado tanto tiempo. Escribiré sobre mi vida, lo bueno y lo malo, afirmó, su voz resonando con fuerza. No dejaré que las penas de mi pasado me roben mi futuro. Joaquim sonrió, viendo cómo su energía se transformaba. Era un hermoso despliegue de luz que llenaba el espacio antes sombrío. Mientras Donna María escribía, las paredes a su alrededor parecían vibrar con su renovada fuerza. La luz entraba por la ventana rota, iluminando el cuarto y llenándolo de colores cálidos. A medida que las palabras fluyeron, su corazón se fue despejando. Escribió sobre sus sueños olvidados, sobre el amor que había anhelado y sobre los miedos que la habían mantenido cautiva. Cada línea que trazaba era una invitación a dejar atrás la tristeza y una reafirmación de su deseo de vivir plenamente. Y cuando terminó, se sintió diferente. El aire del cuarto se sentía más ligero, como si todas las sombras hubieran comenzado a desvanecerse. Ella levantó la vista, encontrando a Joaquim allí, su expresión llena de orgullo y comprensión. «Has dado un gran paso», dijo él. «Al arrojar luz sobre tus memorias, has abierto la puerta a un futuro brillante. La historia de este lugar, la tuya y la de todos los que han pasado por aquí, se entrelazan». «Sí», respondió Donna María. Sus ojos brillaban con determinación. «Ya no estoy dispuesta a dejar que el pasado defina mi vida. Este lugar es un símbolo de renovación y yo también voy a renacer».
La nueva luz se dibujaba en su rostro mientras miraba hacia el banco donde había encontrado el cuaderno. Las sombras no desaparecieron, pero ya no eran un monstruo. Eran recordatorios de la profundidad de su vida, herramientas de sabiduría que la llevarían hacia adelante. La conexión con Joaquim se profundizaba aún más, como si juntos hubieran conquistado un puente hacia la curación. Joaquim se acercó, su voz llena de cariño. A veces, nuestros momentos de oscuridad traen consigo las lecciones más bellas. Lo que parecía una carga puede convertirse en el inicio de un camino nuevo. Mientras Donna María se giraba hacia la ventana, la luz del día iluminó su ser. Los ecos de la vida seguían resonando, pero esta vez la historia no se iba a repetir. El corazón de Donna María se llenó de esperanza. Con la certeza de que merecía escribir su propia narrativa, dejó que sus memorias fueran parte de su viaje. La vida estaba llena de matices, de sombras y luces. Y era ahí, en ese lugar, donde había comenzado su transformación. Ahora entendía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía abrazarlo y convertirlo en el combustible que encendiera su futuro. En aquel instante, la vida de Donna María se convirtió en un hermoso lienzo en blanco, listo para aceptar todos los colores de la experiencia humana. Donna María respiró hondo, sintiendo la energía en el aire mientras miraba el cuaderno. Algo en ella sabía que había más que descubrir, que ese lugar, con todas sus sombras, tenía secretos que revelar. Con manos temblorosas, giró las páginas con cuidado, buscando cualquier indicio que pudiera conectarla aún más con su propia historia. Su corazón latía con fuerza, anticipando el momento en que desvelaría lo que el lugar guardaba. Al pasar la siguiente hoja, encontró una imagen suelta, una fotografía amarillenta pegada en la página. La sensación de déjà vu la invadió. Previamente, había sentido una extraña conexión con los rostros que habían estado allí, pero nunca había esperado encontrarse a sí misma entre ellos. Allí estaba, mirando hacia el objetivo con una sonrisa que irradiaba alegría. A su lado se encontraban su madre y sus hermanos, todos luciendo felices, unidos en un momento que parecía eterno. La imagen era un eco de su infancia. En ese instante se dio cuenta de que aquel lugar había sido parte de su historia familiar, un refugio de risas y juegos que había llenado su vida de amor y calidez. Sentía como si cada emoción que había mantenido reprimida también estuviera allí, en esa fotografía, esperando ser reconocida. Era un recordatorio de su pertenencia, de sus raíces. «Es tu historia, Donna María», dijo Joaquim suavemente, acercándose a ella. «Esta casa ha sido testigo de tu vida antes de que tú misma lo supieras». Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano. Lo que una vez había considerado como un lugar olvidado, ahora se convertía en un aliento de vida. Este sitio había albergado sus memorias más queridas, los momentos que entrelazaban a su familia. Sintiéndose abrumada por la revelación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un torrente de emociones, una mezcla de tristeza por lo que había perdido y alegría por lo que aún conservaba. La risa de su madre vibraba en su memoria. Los juegos en el jardín volvían a cobrar vida. Sentía que esos instantes de felicidad aún estaban presentes en su ser, latentes, esperando ser invocados. Joaquim, al ver su reacción, le sonrió con calidez. La memoria no solo consiste en recordar lo que perdimos, es también un acto de celebración. Celebra tu historia, celebra lo que aún está vivo en ti.
Donna María cerró los ojos por un momento, dejando que esa verdad la abrumara. Abriendo nuevamente el caderno, comenzó a escribir sobre su familia, sobre esos momentos encapsulados en la fotografía. Las palabras brotaban como si siempre hubieran estado esperando para ser liberadas. La tristeza dio paso a la reflexión. Comprender su historia la ayudaba a cerrar ciclos, a reconciliarse con su pasado. A medida que escribía, las paredes del lugar parecían cobrar vida. Las sombras no eran solo recuerdos, eran las emociones que necesitaban ser escuchadas, la esencia de su vida que ahora encontraba voz. Con cada palabra, sentía que la conexión con su familia se fortalecía. Cada letra era un hilo que tejía recuerdos, imprimiendo su historia en el corazón de aquel lugar. Después de un tiempo, al ver que la luz comenzaba a desvanecerse por la ventana, decidió que era hora de hacer un ritual. Colocó el caderno en la mesa del centro, junto a la fotografía, y sintió que con esa acción profundizaba su conexión con el espacio. «Este lugar ha sido un refugio para mis recuerdos», dijo, su voz resonando con seguridad. «Y ahora me despido de la carga que he llevado tanto tiempo». Joaquín asintió, comprendiendo la trascendencia del momento. Donna María sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía dejar ir el dolor que lo acompañaba. Con el corazón lleno de gratitud, sintió que cada ciclo cerraba para abrir nuevas posibilidades. Finalmente, se dirigió hacia la puerta principal, la llave en su mano. Al girarla, sintió un peso levantarse de sus hombros. Era el acto simbólico de cerrar un capítulo de su vida. Miró hacia atrás, una última vez, al lugar que había sido testigo de su historia. Adiós a lo que era y hola a lo que puede ser, susurró su voz serena. En ese instante, la luz del ocaso se filtró a través de la ventana, iluminando su rostro con un resplandor cálido. Se sintió libre, completamente libre, como si el mundo entero se abriera ante ella. Mientras la puerta se cerraba, sintió que tras ella quedaba no solo un refugio de sombras, sino un lugar impregnado de recuerdos que había aprendido a abrazar. Caminó hacia la luz que se adentraba en su vida. La serenidad se apoderó de su ser y un suspiro de alivio brotó de sus labios. Donna María comprendía que había comenzado un nuevo capítulo, un camino en el que las historias de su vida se entrelazaban con el futuro. Era un lugar de pertenencia, un sitio donde el amor continuaba, presente en cada susurro del viento, en cada rayo de sol que brillaba a través de las nubes. Con el corazón ligero, dejó el lugar atrás, sabiendo que siempre llevaría un pedazo de él dentro de ella. La luz iluminaba su camino y con cada paso avanzaba. Se sentía más cerca de la mujer que siempre había sido, una mujer lista para abrazar la vida con todo su ser.